Vamos a orar con la palabra de Dios en el libro de Efesios 2. Este libro es muy valioso porque presenta un panorama general del Evangelio, al igual que Romanos. Es una epístola y pues diferente a los evangelios. Esta epístola pues tiene puntos muy importantes que dejan claro sobre nuestra doctrina como tal, sobre nuestra fe en el Señor, y así lo hace este capítulo, que es el capítulo 2. El título del sermón del día de hoy es De muerte a vida con Cristo. Vamos a leer el texto y posteriormente a orar para empezar. Efesios 2 del 1 al 10. Dice: Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, que en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por recordarnos el día de hoy, animarnos o mostrarnos, si es la primera vez que lo vemos, este contraste, Señor, entre la vida y la muerte, entre lo que es una naturaleza alejada y apartada de ti, Señor, que ni con las mejores intenciones o deseos o supuestos anhelos podría alcanzarte a ti, si no fuera porque tú lo deseas, Señor, si no es porque tú obras en favor de nosotros, por tu misericordia. Así que yo te pido que por favor hoy podamos comprender y afirmarnos en tu gracia y en tu misericordia que te llevó a moverte en favor nuestro, aun cuando estábamos muertos, aun cuando no lo merecíamos, Señor. Y por eso hoy en día muchos de nosotros y de los que te siguen, Señor, pueden estar vivos juntamente contigo. Que tu palabra nos hable, nos afirme en ti, Señor, y que no salgamos igual el día de hoy. Amén. Para empezar, vamos a ilustrar este tema del cual vamos a hablar, esta palabra tan valiosa del Señor, con una historia de nuestros tiempos, de un estadounidense que se llama Kirk Bloodsworth. Él pasó casi 9 años en prisión, y de esos 9 años hubo 2 años en los que estuvo en el Callejón de la Muerte. Callejón de la Muerte se entiende por un lugar, un conjunto de celdas en los cuales esperan que llegue la fecha de su juicio final o de su pena de muerte, ya que ellos han sido sentenciados a muerte, no una prisión por un tiempo establecido, sino una sentencia de muerte. Dentro de esos 9 años él estuvo 2 años ahí en espera ya a que se diera el momento de su ejecución. Antes de que se confirmara lo que él siempre había sabido, pero no había podido demostrar, que él no era el responsable del asesinato de una niña de 9 años,
cerca de Baltimore en 1984. Por medio de muestras de ADN logró demostrar que él era inocente. Fue él mismo quien investigó sobre el tema y lograron encontrar la forma de realizar las pruebas. La comparación genética determinó que él era inocente. Él pensó que la pesadilla había llegado a su fin. Alguien que fue encarcelado injustamente, que desde el primer día que entró ahí buscaba la forma de poder salir, de que se hiciera justicia, tuvo una iluminación a través de un libro, un texto que leyó, en el cual hablaba de pruebas de ADN y dijo, así como pueden culpar a alguien por una prueba de ADN, también si yo soy inocente puedo salir libre si se demuestra. Pero esa pesadilla no había llegado a su fin, porque faltando poco para el salir hubo un giro trágico y fue uno de los momentos más tristes de su vida, cuando murió su madre, justo antes de que él quedara en libertad. Y poniéndonos en su lugar, todas las personas, familia, conocidos, cercanos o cuanto más los desconocidos, podían estar en contra de él o no sabiendo hasta que se demostrara lo contrario, si él era inocente o no. Lo único que él sabía era que ella habría querido que él siguiera adelante y que encontrara al culpable, dice él. Y él hizo esas dos cosas, siguió adelante y pudo encontrar al culpable. Esto fue una noticia en la BBC, donde habló sobre su esfuerzo por eliminar incluso la pena de muerte, ya que notaba que podía ser injusta en muchas ocasiones, o quién podía tomar o quitar la vida. Dice que no pasa un día sin pensar en ese horror, y agrega que su experiencia fue como la de un militar que combate en una guerra durante muchos años, con muchos soldados, y él también carga el peso del estrés postraumático. El estar ahí y el poder ser libre no salió siendo alguien como era antes. Hubo un impacto en su vida al verse muerto solo por esperar meses, días a que llegara su ejecución y luego estar vivo naturalmente o físicamente. Esta historia nos muestra lo impactante que es estar al borde y aún sabiendo que él era inocente. Ahora, ¿qué pasa en el caso en el que estamos sentenciados a muerte y no somos inocentes? Como lo vamos a ver en su palabra. En cuanto a la iglesia de Éfeso, para entrar al contexto de cuando fue escrito esta epístola, Éfeso fue una ciudad importante en materia de cultura, fue comercial y políticamente fuerte. También era un centro religioso y muy conocida por el templo de la diosa Diana. Es importante para nosotros saber esto y tener el contexto de que ahí en su mayoría habían personas gentiles que no habían crecido bajo la cultura o la religión judía. Y a ese lugar llegaban peregrinos de diferentes ciudades y ellos solían visitar Éfeso para adorar a la diosa Diana. Ellos tenían un sistema religioso y de comercio que les daba cierta seguridad y comodidad, a la cual se aferraban también. Podemos ver esta conducta como un ejemplo para alguien que sigue las corrientes de este mundo, como esas personas a las cuales él estaba hablando en ese momento tenían una seguridad arraigada a su contexto, a lo que podían ver o incluso les habían enseñado. Tal vez nosotros hemos aprendido por herencia, por instrucción, por incluso las instituciones que enseñan dónde podemos encontrar la seguridad, dónde podemos encontrar un avance para nuestra vida, no quedarnos estancados según lo que muchos llaman. Y esta seguridad puede estar en las finanzas, en recibir el amor de una persona, en ser exitoso en el trabajo o en el estudio. Y en Hechos 19, del 1 al 10, podemos ver lo que pasaba cuando Pablo llegó a Éfeso y empezar su ministerio ahí. Hechos 19, del 1 al 10 dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo.
Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Él estaba ahí para afirmar la fe en ellos, ya que pues estaba en la iglesia de Éfeso, así que confiaba, y como lo vemos en el capítulo anterior, que ellos ya eran apartados por el Señor, que ya habían sido llamados y vivían en una comunidad llamada iglesia, pero aún así necesitaban que se les afirmara por qué el Señor los había llamado, cuál era su realidad y su identidad. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente y discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, el camino es el ministerio de Pablo o el ministerio de Cristo, el cual lo manda a predicar, a vivir por Él, a que su vida ya no vaya conforme a la corriente del mundo, sino el camino de la fe, que no termina en un punto en específico, sino cuando nuestra vida física ha terminado aquí en esta tierra. Ellos hablaban del camino como aquellos que compartían el Evangelio. Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano, el emperador. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Vemos que este momento fue antes de la epístola que Pablo mandó a los Efesios. Fue cuando él empezó su ministerio en ese lugar y tomó tiempo, en el cual primero les preguntó cómo ellos estaban en su fe y luego los afirmó y les compartió el Evangelio a lo largo de 2 años. Por aquel tiempo se produjo un alboroto y es algo también que nos ayuda a ver la situación en ese lugar, por motivo del camino. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana, o sea, la diosa que adoraban en ese templo, y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Esa era la realidad en ese pueblo, en ese momento. Ellos encontraban toda su esperanza, toda su seguridad en esa corriente, en ese comercio, en ese negocio, que tal vez no tenían una fe verdadera a una diosa, sino como tal a los resultados que podían obtener de ella. Y sabemos que, como decían ellos, el hecho de que los dioses hechos por manos humanas están muertos, pues era una realidad y era el camino del que predicaba Pablo. Pablo reconoce la exposición que tiene la audiencia a las corrientes del mundo y la necesidad de afirmarlos en su nueva identidad en Cristo. Él ya en este momento en el que escribió la epístola se encontraba preso por el Señor, y él envió esta carta a ellos, ya que claramente oraba y pensaba, y el Señor también ponía en su corazón las necesidades que estaba teniendo ese pueblo. Ellos les recordaba que ya no están excluidos, sino que son uno con Él, con Cristo. Sabe de los lugares oscuros de donde vienen, y al igual que la humanidad alejada de Cristo. Es decir, no solo ellos estaban en esos lugares oscuros, sino, como lo vamos a ver en el texto, todo aquel que nació en este mundo nace apartado del Señor por el pecado. Marcos 4:19 dice: pero las preocupaciones del mundo
y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Por eso empieza escribiendo este pasaje con el siguiente enfoque. Vamos a ver el énfasis de este texto, en el cual Pablo expone la condición de muerte, contrastándola con la vida juntamente con Cristo por fe. Ese es el énfasis del autor. Podemos resumirlo para nosotros como nuestra condición de muerte espiritual en contraste con la vida juntamente con Cristo. Y está dividida en 3 puntos. El primero dice, Pablo describe las características y consecuencias de los que estaban muertos en pecados, en los versículos del 1 al 3. El segundo punto es, Dios por su misericordia nos dio vida juntamente con Cristo, en los versículos del 4 al 7. Y el tercer punto, salvados por gracia por medio de la fe en Cristo, creados en Él para andar en las obras que Él preparó de antemano. Los versículos del 8 al 9, que son los últimos de este texto. Entonces, empecemos con el primer punto, que nos habla de esa condición humana. Dice la palabra de Dios, en Efesios 2, del 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros, que en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta condición no se remonta solo a la época en la que Pablo escribió esta epístola, sino desde la creación, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos incluimos ahí, ya que él se refiere en este momento a esa audiencia, pero también como tal se incluye a él mismo siendo apóstol. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es decir, todo aquel que desobedeció, todo aquel que eligió hacer lo malo o de ir en la vía contraria al Señor, está con los hijos de desobediencia, con los hijos de aquel que opera en las corrientes de los aires y que muestra también una manera de vivir conforme a las paciencias de la carne. Nuestra naturaleza caída ha ido de continuo en contra de Dios desde el primer pecado. En Génesis 2, del 15 al 17 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó, ahí Él le dio una instrucción ya al hombre de qué hacer, y si si el hombre la hace, obedece, y si va en contra, desobedece al Señor. Ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El hombre decidió comer de este árbol, dejándose engañar por aquel que opera en los hijos de desobediencia, y murió. Todos venimos de ese hombre que pecó y murió espiritualmente. Por tanto, todos heredamos o nacemos con esa condición de pecado, como lo vemos alrededor de la palabra del Señor. El mismo David decía, fui concebido en pecado. Todos los apóstoles y seguidores de Cristo reconocían su condición de pecado, y que era lo único que hacía la diferencia entre alguien que está muerto en el pecado y vivo juntamente con Cristo. En Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, a todos, porque todos pecaron. Y en Génesis 6:5 dice,
era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Alguna vez hemos pensado que por nuestras enseñanzas nobles que recibimos en el hogar, por buenas obras, por una conducta moralmente correcta, en algunas ocasiones somos obedientes o somos buenos, somos merecedores de salvación o de perdón? Él dice que se extendió a todos los hombres. Él dice que el corazón de todos estaba de continuo al mal. Es decir, que las ocasiones en las que decidimos hacer algo moralmente correcto, puede ser obras que incluso el mismo Señor dice que si los hombres pueden hacer algo bueno, como el Padre que está en los cielos no hará por ustedes. Es decir, pueden haber conductas buenas que salgan del hombre. Puede alguien tener una obra social con otra persona siendo ateo, pero el hacer algo bueno lo hace inocente ante el juicio. Aquellas personas que estaban presas con Kirk y que eran culpables, en realidad, si hacían algo bueno en la cárcel, tal vez eran absueltos de ese juicio, de ese pecado, de ese error que cometieron, de ese acto ilegal, como lo vemos hoy día. Pues cuanto más en la palabra del Señor, que por mucho bueno que hagamos o por mucha conducta buena que parezca que hemos heredado o recibido, nada hará que cambie ese dictamen ante el juicio, ese dictamen en el cual hemos sido culpables, en el cual ya nacemos con pecado y merecemos la muerte. Ya espiritualmente hay una desconexión entre nosotros y Dios. Génesis 3:8 dice: pero el Señor Dios llamó al hombre, motivado por su propia voluntad. Él decide buscar al hombre en respuesta a la bondad de su corazón. Si hay algo bueno, es Dios. Si hay alguien que toma una decisión buena hacia otros, cuando después de pecar nos ocultamos o se ocultó a Adán y Eva, el que Dios decidió buscar al hombre fue Dios y no el hombre a Dios. Este panorama debe mostrarnos y recordarnos lo oscuro que es una condición alejada de Dios, lo oscuro que es nuestro panorama. ¿Cómo podemos ver una esperanza al ser llamados de muerte a vida si no comprendemos esa muerte en la que estábamos, o esa muerte en la que están aquellos que aún no lo conocen, aquellos que aún no tienen fe en Él? Y cómo las corrientes de este mundo en realidad no son una seguridad, porque por muy bueno y exitoso que sea en mi trabajo, en las finanzas, por muy cumplido que sea en mis estudios, por muy educado y moralmente correcto que sea, por una familia más hermosa que tenga, si no estoy con el Señor, hay un juicio de culpa, hay un juicio en el cual salimos culpables. Hoy podemos pensar cómo eso toca nuestra vida, cómo impacta nuestra realidad, y si nos debe llevar a arrepentirnos y ver que estamos muertos, que estamos entenebrecidos o que están entenebrecidos, si aún no han recibido a Cristo, si aún no han tenido fe en Él. Y si nos hemos arrepentido y el Señor nos ha llamado y hay un fruto visible de nuestra fe y de nuestra nueva vida en Él, poder también reconocer que las veces en las que no lo buscamos a Él, las veces en las que desobedecemos, no estamos siendo coherentes a este llamado que Él nos ha hecho. En Juan 1, en primera de Juan 1, del 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Si estamos pensando en este momento que hay bondad en nosotros, que por qué el panorama es tan oscuro, pero qué pasa, no puede haber tanta maldad en el mundo, ¿dónde está la esperanza? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esta es la palabra de Dios y habla con claridad. Nuestro corazón es engañoso cuando esas veces que pensamos que hay algo bueno. Ver también cómo estas tinieblas densas, perdón que alguien está llamando y corta aquí lo que estoy leyendo, nos muestran cómo resplandece la luz de Dios. Isaías 64 del 6 al 7 dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Daniel 9, del 5 al 9, antes de pasar al segundo punto, dice: hemos pecado. Daniel fue una persona que, en cuanto a su obrar, en cuanto a su manera de presentarse en el lugar donde fue exiliado y las posiciones a las que llegó, fue alguien que alcanzó muy buenos resultados en su vida, que tuvo fe en el Señor, que no se inclinó ante los dioses, ante el rey que en ese momento estaba pidiendo una honra hacia él. Es alguien que en la palabra no vemos un pecado fuerte y visible como para decir: uy, hubo un hombre justo, hubo un hombre bueno. Daniel dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Esa desesperanza está no solo en nuestra naturaleza, sino en nuestros esfuerzos. Un panorama oscuro, pero si no vemos a Cristo, desalentador. Pero en realidad, ¿quién es más grande que ese pecado? ¿Quién es más fuerte que ese panorama oculto y de desesperanza? Por eso, reconociendo esa condición y esa oscuridad en la que estábamos, podemos pasar al segundo punto, que se titula: Dios, por su misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Los versículos del 4 al 7 dicen: pero Dios, que es rico en misericordia. Cuando dice pero, es decir, este era el panorama, no hay esperanza. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ante ese panorama de oscuridad, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el justo? ¿En quién está la esperanza? ¿Quién nos llama? ¿Quién tomó esa decisión de misericordia hacia el hombre? Fue el Señor, y a causa del gran amor con que nos amó, como desde el principio, en esa decisión, en una creación que Él hizo perfecta y decidió ir en contra de Él aún va a buscarla. Como cuando luego, después de una promesa y un pacto con el hombre, toda la humanidad se aparta, como en los tiempos de Noé, y Él dice que debe haber un fin de esta humanidad, una extinción, que incluso se arrepiente de haber creado. Pero halló gracia en un hombre llamado Noé. No habla de las obras que hizo Noé para hallar gracia, habla de la voluntad y de la bondad de Dios y su gracia para con la humanidad, que una y otra vez la persigue, la alienta, la llama, la levanta. Como podemos ver en nuestras vidas que, aún habiendo recibido este llamado de Él, muchas veces no confiamos en esa realidad y vamos por esa corriente del mundo, pero Él nos llama una y otra vez a través de su palabra, a través de los medios de gracia. Y aquellos que aún no lo han recibido, Él es misericordioso y bondadoso, y si está en su voluntad de llamar a aquellos que Él ha destinado para ser salvos.
con Él nos resucitó. Antes dice en el versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Quiere decir que si nuestra condición era de muerte, aquello que nos trajo de esa muerte a vida fue alguien que murió y resucitó. Fue alguien que pagó por nuestros pecados, alguien que tuvo esa vida perfecta, alguien que, siendo perfecto y siendo Dios, vino a encarnarse como un hombre, a ser tentado por los diferentes pecados y pruebas por las cuales nosotros también lo hemos sido. Y Él decidió morir en pago de esos pecados de nosotros, morir en pago de esa condición oscura y alejada de Él, de ir de continuo en contra de su voluntad, como podemos ver en su palabra en el Antiguo Testamento, que se termina viendo cómo la humanidad en sus esfuerzos llega un momento en el que el Señor lo levanta, lo anima, le da una promesa, y aún no vemos un momento en el cual el hombre diga con éxito: hasta el final de sus días no volvió a pecar, hasta el final de los días solo amó a Dios y a nadie más. Aún así Él, para culminar su obra, y no solo por el hombre, sino por amor también a su propio nombre y a su gloria, Él decidió resucitar a Cristo y a nosotros juntamente con Él. Por eso es necesario ver que estábamos muertos. Si nosotros pensábamos que nacimos y estamos en una condición plana en toda nuestra existencia o paso físico por esta tierra, desde el nacer hasta el morir, ¿cuál va a haber la diferencia? No había un problema, no necesitábamos un Salvador. Pero si estábamos muertos por completo, la buena noticia es que alguien vino y murió por nosotros, para traernos de muerte a vida. ¿Y cómo podemos ver representada esta palabra de juntamente con Cristo? En este mismo libro de Efesios habla de el cuerpo, de cómo Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, del hecho de estar juntamente vivos con Él. Nos incluye en su vida, y ahora el Padre no ve a ese hombre pecador, oscuro, en tinieblas, muerto, sino que cambió esa condición y ahora es vivo, ahora es excelente, ahora sus méritos han cumplido a cabalidad, pero no por nosotros, sino por Cristo, no por nuestras obras, sino por su obra, por su gracia y por su decisión. Es lo que hace que nosotros ahora ya no estemos muertos, sino vivos juntamente con Él. Dice en Colosenses 1, desde el versículo 21: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de prepararlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto cambia nuestra condición y nuestra naturaleza. Como ahora no quiere decir que voy a pecar más para que el Señor simplemente me salve. Para esta salvación y para esta elección, el hombre no tuvo que hacer nada para ser salvo y justificado. Pero Él dice que Él los preparará a los santos, es decir, a los apartados de entre varias personas, de entre la humanidad hay unos apartados, para prepararlos sin mancha e irreprensibles delante de Él, delante del Padre, en un mundo, en una nueva creación en la cual no cabe el pecado, en la cual la única forma y solución para este problema era ser una nueva creación, un nuevo hombre. Por eso cuando Nicodemo le preguntaba a Jesús cómo puede alguien viejo nacer de nuevo, también podemos aquí recordar o ver que es necesario saber que estamos muertos y nacer de nuevo. O incluso si no te has arrepentido, ver que debes rendirte ante esa condición o ese llamado de que en tus fuerzas puedes alcanzarlo, de que en tus fuerzas puedes encontrar bondad, gracia o salvación por tus obras. No depende de ti. En Romanos 5:10, y Romanos 5 es un paralelo muy importante para este texto,
Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Podemos ver en su palabra que la condición del humano era enemigo, era apartado de Dios, no era bueno primero para poder ser llamado por Él. Él dice, aún muertos en sus delitos y pecados, ha decidido darles vida. Y por eso en este texto de Romanos 5 dice que cuanto más ahora si nos ha dado vida en Él. Este panorama va cambiando, pero hasta ahora todo ha sido por la obra de Cristo. El ser humano no ha puesto algo ahí para que cambie, para poder vivir. Eso nos debe llevar a exaltar a Dios por su misericordia y amor, quien desde el principio ha decidido una y otra vez, aunque vayamos en contra de Él, perfeccionar su obra. Y en su plan no es algo que se haya salido de control, que esto haya pasado y que Él haya tenido que enviar a su Hijo para revelar su misericordia y amor. Desde el principio Él trazó este plan en el cual el único Dios al cual no había que hacer con manos y buscar e ir a adorar para recibir algo, sino que Él vino a nosotros, Él buscó al ser humano aun cuando estaba muerto en sus delitos y pecados, muestra la capacidad de su misericordia y amor. En Isaías 63:7 dice, las misericordias del Señor recordaré. El mismo Isaías que dijo, estábamos muertos en pecado y no hay esperanza, dice, las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor y la gran bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Alabarle por esa bondad y por esa misericordia y amor que Él ha tenido por nosotros desde el principio. Pasando así al tercer punto, que dice, salvados por gracia, por medio de la fe en Cristo, creados en Él para andar en las obras que Él preparó de antemano. Dice desde el versículo 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Aún la fe no procede de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esa forma de explicar que dice que no por obras para que nadie se gloríe, es decir, nuestras obras no aplican para nuestra justificación o para vivir de nuevo, para pasar de muerte a vida, pero las obras importan para nuestra salvación y para nuestra santificación y para que andemos en ellas. Ese camino en el cual andaba Pablo y que la gente se conmocionaba, este camino de los que están predicando, de que no hagamos ídolos con las manos, ese camino de la santificación en el cual Pablo aún seguía siendo un hombre, aún seguía siendo un pecador, pero que había nacido de nuevo, que Dios había llamado, que lo llamaba a dar su vida por aquel que lo llamó. Y en Hechos, en ese mismo capítulo, podemos ver qué llevó a Pablo a ir a ese lugar donde fue encarcelado. Después de él haber cumplido ese ministerio en esas diferentes iglesias, le dijeron, no vayas a Jerusalén, allá te pueden encarcelar, te pueden matar. Y él dijo, el Señor me ha dicho que vaya, yo prefiero hacer la voluntad del Señor. Aquí estoy parafraseando, que no, mi vida está en Él y no en mí, mi vida le pertenece. Como podemos ver que el Señor llamó a Pablo cuando aún estaba muerto en sus delitos y pecados, como lo dice en Hechos, cuando el Señor lo llama a él y lo derriba de su caballo en ese camino al que él iba para cumplir el ejercicio de su profesión, que era perseguir a cristianos.
perseguir a aquellos que estaban yendo en ese camino de un Salvador, un Dios que se hizo hombre. Él estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban y él dio su voto de aprobación para que se hiciera. Y cuando el Señor lo llamó, él le dijo: pero ¿cómo me vas a usar, Señor, si yo fui de los que dijo que aprobaba esa decisión, que yo me dedico a perseguir a personas que te siguen a ti? Y el Señor le dijo a él: ve, que yo te voy a enviar a tierras lejanas, a donde los griegos, a donde los gentiles que no te conocen, y ahí tú harás tu ministerio. Como el Señor lo llamó a él de muerte a vida. Y puede él con seguridad compartir este mensaje porque él lo vivió y lo tenía claro. Asimismo nosotros, con seguridad y viendo su palabra, viendo este llamado que él nos ha hecho, no podemos vivir en esas tinieblas, no podemos vivir en el camino en el cual andábamos antes, en las corrientes que nos muestran dónde podemos hallar una esperanza en nuestras formas, en nuestras fuerzas. Y ver también, como dice en Colosenses 3:1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos sigue hablando de juntamente con Él. Dice: si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este pasaje nos dice: somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras. Ya no estamos en las obras que estaban antes, ya estas obras no nos justificaron, pero estas obras son resultado de esa nueva vida en Él. Estas obras son las que el Señor usa para dar a conocer también su palabra, para que testifiquemos de su obra en nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a seguir en esa misma corriente de muerte y de pecado constante? ¿Cómo no renunciar a las costumbres que seguíamos? Si no has renunciado, si no ha habido un cambio, si en tu vida aún sigue reinando esa decisión de buscar la seguridad en tus fuerzas, debe ser momento de arrepentirte y ver cómo el Señor muestra una vez más su gracia, llamándote a través de su palabra y diciéndote que en Él está su esperanza y que si crees en Él, si tienes fe en Él, serás resucitado juntamente con Él. Y como si Él ya te ha llamado y tú eres consciente y seguro de tu fe en Él, puedes recordar el propósito de este llamamiento y vivir conforme a Él, que tus obras hablen de el fruto de una vida con Cristo y no de muerte. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y hablamos de estos 3 puntos importantes porque Efesios es una epístola muy completa, un medio de gracia que el Señor ha dejado para ver cómo esta condición humana de muerte pasó de muerte a vida a la mitad de esa epístola, y cómo nos llama a que en esa vida vivamos conforme al llamamiento que el Señor nos ha hecho, como a partir de el capítulo 4 y en adelante de esta epístola, Él muestra la conducta de un cristiano, Él muestra el modelo del hogar, el modelo de la familia, en el cual incluso el matrimonio también es un modelo de ese amor y de morir y dar la vida por otros, de el cuerpo y la cabeza. Como muchas veces podemos pensar erradamente que este diseño es machista o va en contra de Dios o no tiene una razón de ser. Si estamos viendo como con amor y con privilegio el cuerpo se sujeta a la cabeza, el cuerpo se sujeta a Cristo, quien rinde todo su amor y adoración a su Padre. Incluso Cristo oraba y se acercaba a su Padre día y noche, sabiendo que también dependía de la relación constante con Él. Como este paralelo que luego Él muestra en el capítulo 5 de esta epístola nos recuerda que alguien puede ser alguien que se somete con respeto a la cabeza que Dios ha puesto, y como esa cabeza también demuestra que su vida está entregada a ese Dios que lo ha llamado, a ese Dios que le ha dado esa posición.
Porque antes erais tinieblas, dice Efesios 5:8, pero ahora sois luz en el Señor. Anden como hijos de la luz. Juan 15:19 dice: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre este mundo, por eso el mundo los odia. Romanos 2:4 dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Tenemos en poco esa bondad y paciencia del Señor, esa misericordia que nos ha buscado una y otra vez para no arrepentirnos, para no rendirnos ante Él. Por eso hoy quiero animarte a arrepentirte y buscar a Dios si tus decisiones siguen yendo en la vía opuesta del Señor y si aún no te has rendido. Y si el fruto de tu fe es visible, pero estás lidiando como todos en evitar sucumbir ante las corrientes de este mundo, reconoce tu necesidad y dependencia de Él. Avanza en el llamamiento que Él te ha hecho, en la buena noticia que te cobija, en la nueva vida en Él, que no nos deja solos, sino que de la mano nos enseña cuáles son esas buenas obras que preparó de antemano, para que con gozo sigamos el camino. Este camino, todas las veces que lo he dicho, es escrito con mayúscula. Este camino muestra a Cristo, para que con gozo sigamos el camino del cual habla Pablo, y lo que gobierna nuestra mente no sea satisfacer las necesidades o placeres que dicta este mundo, sino vivir conforme nuestro Salvador, como nuestra cabeza quiere que vivamos como sus miembros. Recordando la historia del comienzo, podemos ver y en el escrito en el cual se plasma la entrevista que le hicieron a Kirk. Él habla de este momento en el cual se dio cuenta que podía encontrar su libertad a través de una prueba de ADN. Lo llama como el momento eureka, momento de que iba del camino a la muerte, pero ahora hay una posibilidad, hay algo que me puede dar una esperanza completa de libertad. Él quedó impactado con eso y es como se aferró a ello como su única esperanza de libertad, como lo único que lo podía sacar de ahí. No se iba a quedar perdido hablando con otras personas o sumergido en que lo que había pasado era una injusticia o por qué esto, haciéndose más preguntas de las que debía. Él encontró cuál era la forma o la vía de su libertad. Y nosotros podemos hoy llamar tal vez como este momento eureka o como este momento de impacto, de deslumbre o de iluminación de las tinieblas en las que estábamos y de la luz a la cual Dios nos llama, como un despertar, como un cambio, como una decisión. Saber que aunque el Señor nos llama y Él pone la fe, también en medio de su plan ha permitido que nosotros demos un paso también a Él. Que así mismo como Él nos elige y como nos ha predestinado, dentro de esos planes, si alguien se arrepiente y lo busca a Él, Él no le va a dar la espalda. Si alguien se arrepiente y lo está buscando, es porque hay una muestra de la fe que Él está poniendo ahí. Y si Él ha llamado a alguien, también así mismo lo sostendrá y lo llevará por este camino. Así que nuestra esperanza está en Él, no en las corrientes de este mundo como las que se aferraban las personas de esta iglesia en Éfeso. No está en la aprobación de alguien más, no está en el éxito que pueda tener, no está en lo que nos dicen las personas con muy buenas intenciones, que nos puede dar seguridad o que debemos poner todo nuestro esfuerzo ahí. Cuando alguien deja su viejo camino y vive en Cristo y ahora sus prioridades están en Él, lo primero que hacen las corrientes de este mundo es asombrarse y preocuparse como los que estaban ahí en el templo de la diosa Diana, porque algo se estaba moviendo entre lo que estaban acostumbrados y los tenían una seguridad. Esas personas
que con buenas intenciones te dicen, no dejes algo, no dediques tanto tiempo a eso, ahí donde podrás hallar seguridad. Mira lo que te ofrece esta otra opción, el éxito. Mira lo que te ofrece esta forma de caminar, estas decisiones. ¿Quién está operando ahí al hablar? ¿Qué espíritu está operando ante lo que parecen unas buenas recomendaciones? Vemos que no hay un término medio. Hay hijos de desobediencia que están muertos en sus delitos y pecados, y hay vivos en Cristo. Ese es el contraste que nos muestra este texto. Saber que si Él nos ha llamado a vida, no podemos ir y retroceder a la muerte. Saber que aún debemos ser excelentes en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra manera de vivir y amorosos en nuestro hogar, pero ya no como algo que nos va a dar esperanza o salvación o seguridad, sino como un resultado de esas buenas obras que Él preparó de antemano y como una muestra de quién es el que obra en nuestras vidas. Por eso hoy yo quiero animarte a orar y entregar aquello de lo cual no te hayas despojado aún, aquello en lo cual te refugias como tu seguridad, y que cambies tu manera de vivir como el Señor nos lo dice en su palabra. Que si aún no lo conoces puedas también reconocerlo. Si tu vida no va en ese camino y no has tomado incluso la decisión de dejar algo que visiblemente para Él no es conforme a cómo viven sus hijos, también te arrepientas y puedas saber que Él te está llamando y Él te puede traer de muerte a vida, y si Él te afirma en Él, su obra se culmina con éxito, o su obra ya fue culminada con éxito, y ahí es donde debe estar nuestra esperanza. Así que, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, así como lo hiciste con esta iglesia, a la cual ya se le había compartido el Evangelio, ya habían recibido el Espíritu Santo, ya habían dado muestras de su fe, pero aún era importante recordar y afirmar la manera de vivir conforme a ti, o de saber, Señor, y conocer, si aún no lo entendían, qué era lo que los había traído de muerte a vida juntamente contigo, que no eran sus obras, Señor, porque aún queriendo hacer lo bueno, si pensaban que eran sus obras, aún las mejores obras de los hombres son como trapo de inmundicia delante de ti, Señor, en cuanto a la justificación. Pero al saber que tú los llamaste y tú los afirmaste, que tú pagaste por ese pecado de toda la humanidad, ahora sus obras no serían para hallar esa justificación, sino para mostrarte a ti. Y asimismo te pido que nos animes, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, a vivir conforme al llamado que nos has hecho, a vivir apasionados por tu palabra, Señor, y saber que aunque en nuestras fuerzas parece imposible, aunque lo hemos intentado y muchas veces no hemos podido, tu palabra no nos está diciendo que nos quedemos ahí. Tu palabra nos dice cuál debe ser nuestro obrar, y que tú estarás ahí llevándonos de la mano hasta el final de este camino. Así que solo anímanos y recuérdanos en quién podemos descansar, en quién podemos confiar y a quién debemos glorificar, que es lo más importante de este pasaje, Señor. Poder glorificarte por tu misericordia y tu bondad, por tu amor hacia nosotros, por tu excelencia también que cumplió esta obra a cabalidad, Señor. Y porque nos has sentado también en los lugares celestiales junto contigo, siendo un solo cuerpo, podamos comprender la realidad de lo que dice este texto, Señor, y perdónanos, porque a veces no lo comprendemos, podemos escucharlo, pero no se hace una realidad en nuestra vida. Pero, Señor, por favor, que por tu Espíritu tú lo afirmes y nos lo recuerdes cada día.
que cuando sea difícil y parezca que nos estamos alejando, sepamos que es solo una muestra de ese camino hacia la santificación y de recordar tu evangelio, Señor, que nos anime a ir más rápido a ti. Eso no nos aparta, Señor, sino que solo es un instrumento para correr a ti, para conocerte más y glorificarte, Señor. Te damos gracias.